Cuando tenemos éxito profesional, es fácil que nos volvamos complacientes y no pensemos en progresar. Después nos descuidamos en el trabajo y solo pensamos en las comodidades carnales. ¿Por qué? ¿En qué radica el problema? ¿Cómo podemos darlo todo y trabajar bien? Te invitamos a mirar el video de Testimonio Cristiano. Así me perjudicó ser maliciosa, para averiguarlo. Resumido nuestro trabajo, un líder de la iglesia dijo que nuestra labor evangelizadora no había ido muy bien y me pidió que explicara por qué. No supe hasta entonces que recientemente había caído nuestra productividad. Me apresuré a estudiarlo tras la reunión y descubrí que nuestra productividad había caído a la mitad desde el mes anterior. ¿Tanto cayó? Sí, estaba algo nerviosa. De seguir así, si continuábamos tan mal, ¿sería destituida? Por ello, me puse a buscar el motivo para recuperar nuestra productividad. Hablé con los hermanos uno por uno para preguntarles por los problemas en su deber. En las reuniones hablaba de estos asuntos en concreto y pedía a aquellos que lo hacían bien que compartieran experiencias. Los siguientes días empezó a irnos algo mejor. Y por fin recobró la calma mi corazón. Si continuábamos así, nos iría mejor que el mes anterior. Si yo seguía así, no cometía ninguna maldad ni hacía nada perturbador, podría quedarme en la iglesia y no sería descartada. Posteriormente, comenzó a aliviarse mi tensión. Casi a fin de mes, vi que los resultados eran iguales que los del mes anterior. Pensé que, si nos iba bien aquel mes, tendríamos que hacerlo mejor al siguiente para que pareciera que yo progresaba. Es decir, tendría que esforzarme aún más. ¿Por qué presionarme tanto? Como lo hicimos bien este mes, no sería descartada. Me relajé totalmente con esta reflexión. Sentí menos carga, me volví complaciente y dejé de hacer seguimiento. Cuando los hermanos comentaban sus problemas, no los ayudaba. En ocasiones no hacía nada cuando alguien vulneraba los principios en el deber. Creía que solo algunos tenían esos problemas y que no afectaría nuestra eficacia. A veces la gente era perezosa en el deber, sin sentido de urgencia. Sabía que había que abordar ese problema. Pero me parecía que, como nuestros resultados eran buenos, podía ser permisiva, por lo que hacía la vista gorda. No recibirás la obra del Espíritu Santo con esa actitud en el deber. Así es. Es muy cierto. Cuando vivía en ese estado sentía oscuridad espiritual. No recibía ningún tipo de esclarecimiento de las palabras de Dios. Y hasta me dormía mientras trabajaba. Empecé a asustarme al ver que nuestra productividad iba en picada y contacté a los hermanos para encontrar las fallas. Una vez en una reunión, una hermana comentó que algunos temían ser destituidos cuando no les iba bien en el deber, por lo que se esforzaban. Pero al lograr resultados, codiciaban la comodidad y no sentían mucha carga. Añadió que eso era malicia, una señal de astucia. Así es. Oír eso de verdad me conmovió. Y entonces hice introspección. Cuando nuestra productividad caía, reunía toda mi energía por miedo a que me destituyeran. Quería mejores resultados. Cuando lograba mejorarlos, codiciaba la comodidad y no sentía urgencia en el deber. Creía que bastaba con lograr resultados constantes y no ser destituida. ¿Eso no era ser maliciosa y escurridiza? Así es. Me comportaba así cada vez que me encontraba en esa situación.
siempre del mismo modo. Es un estado peligroso. Así es. En ese momento sentí miedo. Entonces leí estas palabras de Dios. No hay muchas oportunidades de cumplir un deber, así que aprovéchalas. Cuando te enfrentas a un deber que debes esforzarte, es cuando debes ofrecerte, gastarte por Dios y pagar el precio. No te refrenes, no trames, no dejes ningún margen ni salida. Si eres calculador o astuto, acabarás por hacer un trabajo deficiente. Supón que dices, nadie me ha visto actuar con astucia. ¡Qué bueno! ¿Qué idea es esta? ¿Crees haber engañado a la gente y también a Dios? ¿Sabe Dios lo que has hecho o no? Lo sabe. De hecho, cualquiera que se relacione contigo conocerá tu corrupción y vileza. Y aunque no lo diga, guardará sus valoraciones sobre ti. Muchos han sido los descartados, porque tantos otros llegaron a comprenderlos. En cuanto vieron su esencia, los pusieron al descubierto y los expulsaron. Por lo tanto, busque o no la verdad, la gente debe cumplir bien su deber. Debe emplear su conciencia en cosas prácticas. Si tienes defectos, pero logras cumplir con tu deber, no llegarás a ser descartado. Si siempre piensas que estás bien, que con seguridad no serás descartado, y aún no haces introspección, ignoras tus funciones y eres siempre descuidado, entonces cuando el pueblo escogido de Dios ya no te tolere, te expondrá por lo que eres, y es muy probable que seas descartado. Y es porque te han descubierto, y has perdido tu dignidad e integridad. Si nadie confía en ti, ¿podría hacerlo Dios? Él ve el corazón del hombre. Jamás confiaría en alguien así. Amén. 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 Según estas palabras, la actitud apropiada en el deber es la de volcarse en él y pagar un precio, la de dar el 100%. Si puedes lograr buenos resultados pagando un poco más de precio, pero te contienes, conforme con conseguir muy poco en el deber, eso es jugar con los sentimientos de Dios, ser malicioso. Así es. Y yo vi que, en mi conducta en el deber, me conformaba con conseguir un poco para que no me destituyeran. No buscaba el modo de resolver los problemas de los hermanos, sino que actuaba por inercia. Y cuando algunos iban en contra de los principios en el deber y eran perezosos, no me importaba siempre que no afectara a nuestros logros. Siempre hacía la vista gorda. Volcarme en ello y pagar algo más de precio podría mejorar los resultados. Pero como no quería estresarme, era pícara. En el deber albergaba una sagacidad mezquina, tramaba y engañaba a Dios. Era muy astuta. Al buscar colaboradores, todos quieren a alguien honesto y confiable. Alguien cumplidor y que calme a la gente. Pero si le confías algo a alguien que es sagaz y mezquino, no realizará la tarea y la arruinará si la hace mal. Así es. Esa clase de persona no tiene razón, ni normas básicas de conducta. No es digna de que se le confíe nada. Así es. Vi que yo era así. Acepté una comisión, pero no lo daba todo en ella. Jugaba con los sentimientos de Dios. Parecía que lograba buenos resultados y que no tenía problemas, pero Dios lo ve todo y... si continuaba siendo descuidada, terminaría descartada. Así es. Nuestras pequeñas tramas pueden engañar a los demás, pero no a Dios. Muy cierto. Jugar con los sentimientos de Dios te perjudica a ti. Así es. Por supuesto. Eso me recordó unas palabras de Dios. El Señor Jesús una vez dijo, a quien tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a quien no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Esto qué significa?
significa que si ni siquiera cumples ni te dedicas a tu deber o trabajo, Dios te quitará lo que antes era tuyo. ¿Qué significa quitar? Como humano, ¿qué tal sienta esto? Puede ser que no logres lo que tu aptitud y tus dones te hubieran permitido. No sientas nada y seas como un incrédulo. En eso consiste que Dios te lo haya quitado todo. Si eres negligente en el deber, no pagas un precio y no eres sincero, Dios te quitará lo que era tuyo. Te retirará el derecho a cumplir con el deber. Amén. Amén. Dios es justo. Yo era taimada y descuidada en el deber, y no hacía lo que debía, lo que sabía hacer, por lo que Dios me despojó de lo que tenía. No descubría los problemas que habría podido ver. Siempre tenía sueño, y mi productividad iba en picada. Dios me revelaba su carácter. Así es. Me presenté ante Dios en oración, dispuesta a arrepentirme y a pedirle que me guiara para conocerme mejor. Una vez leí unas palabras de Dios que me impactaron. Dios Todopoderoso dice: Dios ama a los honestos, pero odia a los mentirosos y astutos. Si actúas como alguien traicionero e intentas engañar, ¿acaso Dios no te odiará? ¿La casa de Dios simplemente te dejará eludir las consecuencias? Tarde o temprano, se te hará responsable. A Dios le agradan los honestos y le desagradan los traicioneros. Todos deben entender esto claramente y dejar de estar confundidos y de hacer tonterías. La ignorancia momentánea es entendible, pero negarse por completo a aceptar la verdad es negarse obstinadamente a cambiar. Los honestos pueden asumir la responsabilidad. No consideran sus propios beneficios y pérdidas, sino que resguardan la obra y los intereses de la casa de Dios. Tienen un corazón bondadoso y honesto, que es como un recipiente de agua cristalina, cuyo fondo puede verse de un vistazo. Asimismo, en sus actos hay transparencia. Una persona astuta siempre engaña, siempre oculta las cosas, se encubre y se enmascara de tal manera que nadie puede verla tal cual es. La gente no puede calar tus pensamientos internos, pero Dios puede ver las cosas más profundas que hay en tu interior. Si Él ve que no eres honesto, que eres astuto, que jamás aceptas la verdad, que siempre intentas engañarlo y que no le entregas tu corazón, Dios no te va a amar, sino que te va a odiar y a abandonar. Todos los que prosperan entre los incrédulos, gente con pico de oro e ingenio, ¿qué clase de personas son? ¿Lo veis claro? ¿Cuál es su esencia? Se puede decir que son todos extraordinariamente calculadores, extremadamente astutos y huidizos, que son el auténtico diablo Satanás. ¿Podría Dios salvar a alguien así? No hay nada que Dios odie más que a los diablos, a las personas astutas y huidizas. De ninguna manera salvará Dios a tales personas. Así que hagáis lo que hagáis,
no debéis ser personas de este tipo. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia las personas que son astutas y taimadas? Las rechaza, las aparta y no les presta atención. Las considera de la misma clase que los animales. A ojos de Dios, tales personas simplemente visten una piel humana. En esencia, son de la misma clase que el diablo Satanás. Son cadáveres andantes, y Dios jamás los salvaría. Entonces, ¿cuál es el estado de estas personas hoy en día? Hay oscuridad en su corazón. Carecen de verdadera fe, y cuando algo les sucede, nunca están iluminadas o esclarecidas. Al enfrentarse al desastre y las tribulaciones, le oran a Dios, pero Él está ausente. En su corazón no existe una dependencia real. En aras de ser bendecidos, tratan de montar un espectáculo, pero no pueden reprimirse, pues no tienen conciencia ni razón. No podrían ser buenos ni aunque quisieran. No podrían contenerse ni aunque su intención fuera dejar de hacer cosas malas. No tienen más remedio que hacerlas. ¿Serán capaces de conocerse a sí mismos después de haber sido expulsados y descartados? Aunque saben que se lo merecen, su boca no lo admite. Y aunque parecen ser capaces de cumplir con algún deber, siguen intentando hacer trucos y apenas son productivos. Entonces, ¿qué decís? ¿Son estas personas capaces de arrepentirse de verdad? En absoluto. Porque no poseen conciencia ni razón. No aman la verdad. Dios no salva a estas personas tan taimadas y malvadas. ¿Qué esperanza existe en la creencia en Dios para tales personas? Su fe carece de significado, y ella está destinada a no recibir nada. Si, a lo largo de su fe en Dios, la gente no busca la verdad, entonces da igual cuántos años lleve siendo creyente, al final no recibirá nada. Amén. Amén. Que Dios citara. Mentirosos y astutos, calculadores. Dios jamás los salvaría, de la misma clase que los animales, y al final no recibirá nada. Fue muy incisivo. Parecía como si Dios definiera mi enfoque descuidado hacia el deber. Siempre había pensado que no se puede ser muy sincero. Vivía, según la filosofía satánica, de que debes aprovecharte y no dejar que se aprovechen de ti. Sopesaba si me beneficiaría antes de hacer algo. Y esperaba la máxima rentabilidad a cambio del menor esfuerzo. Eso es sagacidad. Seguí practicando esa filosofía de vida tras recibir la fe. Creía que no podía ser directa en el deber, ni dedicarle toda mi energía, que sería una necedad. Si al final no era bendecida, era una pérdida. Y no podía soportarlo. Quería grandes bendiciones, a cambio de poco esfuerzo, y eso era lo inteligente. Así me esforzaba en el deber de forma intermitente, analizaba la situación y era calculadora. Cuando la productividad era alta, descansaba. Incluso cuando detectaba problemas, si no afectaban nuestra eficacia y yo no iba a ser descartada, no sentía urgencia y pasaban los días.
Si lo hacíamos mal y yo cargaba con la culpa, buscaba los motivos y resolvía los problemas. Logrados los resultados, se me calmaba la ansiedad. Me relajaba y descansaba. Era muy maliciosa. ¿Cómo era eso ser leal a Dios o cumplir con un deber? Me creía lista y jugaba con los sentimientos de Dios, pero Él lo ve todo. Así es. De ninguna manera salvará Dios a quienes son siempre maliciosos en el deber. Cierto. Así es. Si siempre tramas en el deber, tal vez no parezca que has cometido una maldad, pero Dios lo aborrece. Y al final te revelará y descartará. Así es. Dios nos ha insistido en que seamos honestos. Porque los honestos saben aceptar el escrutinio de Dios en el deber. Realmente tienen conciencia y razón. Así es. A Dios le agradan los honestos. Los honestos le abren su corazón. Son incondicionales en el deber. Cumplen sus responsabilidades, dan todo cuanto tienen. Y no piensan en si recibirán o no bendiciones. Dios bendice a esas personas. Así es. Como encargada de la labor evangelizadora, que fuera maliciosa y despreocupada de los progresos. Hacía que a los demás no se les resolviera a tiempo sus estados negativos y que su productividad cayera. No solo los afectaba a ellos, también lo hacía la labor evangelizadora. Así es. Me reproché y sentí mucho pesar al pensarlo. Oré a Dios arrepentida y le juré que desde entonces dedicaría toda mi energía al deber y dejaría de ser astuta y descuidada. Leí unas palabras de Dios que me ayudaron a entender el sentido de cumplir un deber. Dios Todopoderoso dice: sea cual sea el deber que lleve a cabo el hombre, ¿hay algo más apropiado? Esto es lo más hermoso y justo que hay entre los hombres. Los seres creados deben cumplir con su deber para recibir la aprobación del Creador. Los seres creados viven bajo el dominio del Creador y aceptan todo lo que Dios provee, todo lo que viene de Él. Así que deben cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Esto es ordenado por el cielo y reconocido en la tierra. Es el decreto de Dios. Esto evidencia que, para la gente, cumplir con el deber de un ser creado es más justo, hermoso y noble que ninguna otra cosa que se haga mientras se viva en el mundo del hombre. No hay nada en la humanidad más importante ni digno, y nada aporta mayor sentido y valor a la vida de un ser creado que cumplir con el deber de un ser creado. En la tierra, solo el grupo de personas que cumplen verdadera y sinceramente el deber de un ser creado es el que obedece al Creador. Este grupo no sigue las tendencias del mundo exterior. Obedecen el liderazgo y la guía de Dios. Solo escuchan las palabras del Creador. Aceptan las verdades expresadas por Él y viven por sus palabras. Este es el testimonio más auténtico y rotundo, y es el mejor testimonio de fe en Dios. Para un ser creado, poder cumplir con su deber como tal, poder satisfacer al Creador, es lo más maravilloso que hay entre los hombres y algo que éstos deben alabar. Cualquier cosa encomendada por el Creador a los seres creados debe ser aceptada incondicionalmente por ellos.
para la humanidad es algo bendecido y glorioso, y para todo aquel que cumpla con el deber de un ser creado, nada es más maravilloso ni digno de conmemoración. Es algo positivo. Algo tan bello y grande es retorcido por la calaña de los anticristos para convertirlo en una transacción en la que solicitan coronas y recompensas de manos del Creador. Dicha transacción convierte algo tan hermoso y justo en algo muy feo y malvado. ¿Acaso no es eso lo que hacen los anticristos? A tenor de esto, ¿son malvados los anticristos? Son bastante malvados. Esta es solo una manifestación de un aspecto de su maldad. Amén. Estas reveladoras palabras de Dios me impactaron. Dios lo da todo por salvar a la humanidad corrupta, sustentándonos con lo necesario y dándonos un deber que cumplir para que en el transcurso del mismo podamos buscar la verdad, corregir nuestro carácter, someternos a Él, venerarlo y recibir su salvación. Cierto. Cumplir un deber en la casa de Dios es una responsabilidad y una oportunidad para alcanzar la verdad y salvarnos. Así es. Es la tarea más maravillosa que pueda asumir una persona. Así es. Pero los anticristos toman esta cosa hermosa y la convierten en algo negociable. Se aferran a la esperanza de recibir bendiciones en su deber. Es imposible que sufran y paguen un precio. Son unos incrédulos y unos oportunistas. Al observar mi conducta en el deber, ¿no era igual que ellos? No pensaba en la voluntad de Dios y siempre reprimía algo. Quería mucho a cambio de poco. Y jugaba con los sentimientos de Dios. ¿No estaba convirtiendo el deber en un negocio? No era una creyente. Antes siempre creía que, mientras tuviera éxito en el deber, pudiera quedarme en la iglesia y no me destituyeran, podría salvarme. Pero al final vi que eran nociones mías, contrarias a las palabras de Dios. Cierto. Cierto. Dios jamás dijo que lograr un poco en el deber, no hacer el mal o no ser descartado, supusieran tu salvación. Dios decide si la gente puede ser salvada en función de si busca la verdad, entra en ella, en el deber, y corrige su carácter corrupto. No hay ningún otro atajo. Así es. Dios quiere gente sincera. Si siempre es maliciosa y descuidada en el deber, aunque logre cosas, Dios aborrece ese tipo de carácter. Terminará descartada por Dios. Ujú. Recordé que el Señor Jesús dijo: puesto que eres tibio y no frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Amén. No pensaba en progresar en el deber. ¿Esa actitud de tibieza no era desinterés? ¿No me regurgitaría a Dios? Me asustó saber que el carácter de Dios no tolera ofensa. Entonces oré: Dios mío, quiero arrepentirme. De ahora en adelante lo daré todo. Y te pido que me disciplines si salgo del paso. Ujú. Gracias a Dios. Después leí unas palabras de Dios que me aportaron una senda de práctica. Ujú. Cumplir un deber es hacer lo que el hombre debe. Si lo haces ante Dios, si cumples con el deber y te sometes a Dios de corazón, ¿no será esta actitud mucho más correcta? Entonces, ¿cómo deberías aplicar esta actitud a tu vida diaria? Debes hacer que
adorar a Dios de corazón y con honestidad sea tu realidad. Cuando quieras holgazanear, cuando quieras actuar de manera descuidada, o prefieras pasarla bien, debes preguntarte esto. ¿Estoy siendo indigno de confianza? ¿Es esto poner mi corazón en mi deber? ¿Estoy siendo desleal al hacerlo? ¿Estoy a la altura de la comisión que me ha confiado Dios? Esa debe ser tu reflexión. Si te puedes dar cuenta de que siempre eres superficial en tu deber y que le has hecho daño a Dios, ¿qué deberías hacer? Deberías decir, en ese momento sentí que algo andaba mal, pero no lo consideré un problema, simplemente lo pasé por alto. Recién ahora he comprendido que era muy descuidado y superficial y que no cumplía mi responsabilidad. Ciertamente me falta conciencia y razón. Has detectado el problema y logrado conocerte un poco. Ahora, cambia. Tu actitud hacia el deber fue equivocada. Fuiste descuidado con él y no te dedicaste de corazón. Si vuelves a ser descuidado y superficial, debes orar a Dios para que te discipline. Debes tener esa voluntad y así podrás arrepentirte. Uno solo cambia cuando su conciencia está limpia y su actitud se transforma. Y mientras uno se arrepiente, también debe reflexionar si ha volcado su corazón, su mente y sus fuerzas en cumplir su deber. Entonces, aplicando las palabras de Dios a sí mismo, aprenderá qué problemas persisten en el cumplimiento de su deber. Al resolver los problemas según la palabra de Dios, no vuelca uno su corazón y su mente en llevar el cumplimiento del deber a la realidad. Quien lo cumple así, ¿no lo ha hecho con todo su corazón y toda su mente? Amén. Amén. Qué prácticas las palabras de Dios. Ciertamente. Las palabras de Dios me dieron una senda de práctica. He de actuar de corazón en el deber. Ser atenta y responsable y dedicar toda mi energía para poder cumplir bien con el deber. Además, cuando tenga ganas de ser perezosa, debo orar y pedir la disciplina de Dios. Así será improbable que obedezca a la carne. Así es. Posteriormente, obedecí a las palabras de Dios. Pensaba en cómo cumplir bien con el deber. Sabía que todos los hermanos del equipo tenían fortalezas y debilidades. Pensaba en cómo organizar el trabajo de todos para que se desarrollaran fortalezas. Y los ayudé de verdad en las áreas en que fallaban. Ajá. Asimismo, antes me sentía como una supervisora. Mientras dominara el trabajo y los demás lo hicieran bien, yo lo estaba haciendo bien, con lo que podía disfrutar de un poco de ocio. Ahora me puse por objetivo cumplir con el deber lo mejor que pudiera. Genial. La agenda se me llenaba a tope cada día, más que antes. Y a veces me cansaba, pero me sentía tranquila y en paz. Para mi sorpresa, al mes siguiente aumentó notablemente nuestra productividad. Gracias a Dios. Estaba encantada. Dios quiere que seamos sinceros. Cuando cambié de perspectiva y cooperé sinceramente con Dios, pude ver su guía. Gracias a Dios. Gracias a Dios.